32, que tiene varios incisos, y vamos a ver algunos artículos más. Bien, toda la descripción de esto, como ustedes manejan y están viendo, lo tienen en su texto. ¿Qué dice el artículo 32? En su inciso A dice: las entidades financieras no podrán otorgar créditos a prestatarios o grupos de prestatarios vinculados a ella. Estamos hablando de crédito vinculado. El crédito vinculado en este artículo lo está prohibiendo la ley 1670 del Banco Central de Bolivia. Sin embargo, el crédito vinculado es un cáncer, es un vicio, es el defecto que tiene todo el sistema financiero en Bolivia. Lo ha tenido antes, lo tiene hoy, lo va a seguir teniendo. El crédito vinculado está prohibido por esta ley, la ley 393, las normas de la ASI. ¿Qué es un crédito vinculado? Un crédito vinculado a aquel crédito que da un ejecutivo de una entidad financiera. Llámese el gerente de créditos, el gerente de operaciones, gerente de personal, presionan a un oficial para que le dé un crédito. ¿A quién? A una persona muy cercana a él. El gerente del banco, el gerente de créditos, gerente de recursos humanos, presiona a un oficial de crédito para que le dé un crédito a su hermano, digamos, a su esposa, a su padre, a su madre, a su primo, a su tío. Está prohibido, o sea, personas cercanas que están sacando el crédito con el favor de un ejecutivo que se está valiendo de eso para otorgar un crédito de favor. Prohibido. Este crédito no está autorizado por un comité de crédito, es preferencial, ya se está dando a una persona cercana sin hacer el trámite correspondiente, es ilegal, lo está prohibiendo en esta ley, es delincuencial porque se está saliendo de la ley, es de favor, está prohibido. ¿Ya? En el caso de un ejecutivo a un familiar, pero también este crédito vinculado lo dan los grupos empresariales. Los bancos normalmente pertenecen a un grupo empresarial. Entonces, los accionistas son personas que, además de tener acciones en los bancos, son propietarios de empresas, que son grupos empresariales. Tenemos varios en Santa Cruz, tenemos varios en Bolivia. Estos grupos empresariales que manejan de manera mayoritaria en acciones los bancos también ya sacan créditos para sus empresas y en grandes cantidades de dinero, cientos de miles de dólares o millones de dólares. Ese también es crédito vinculado y está prohibido por ley. Sin embargo, como les decía antes, se lo sigue haciendo, ¿ya? El inciso B, ¿qué dice en torno a esto? Será considerado crédito vinculado a una persona o grupo empresarial relacionado con una entidad financiera, ¿ya? Prestatario o grupo de prestatarios, ¿ya? Que conforme las características que hemos visto, ¿no es cierto?, sea familiar o pertenezca a un grupo empresarial. Totalmente prohibido, lo prohíbe la ley, reitero, se lo hace a menudo, se lo ha hecho antes, se lo está haciendo ahora y se lo va a seguir haciendo. Lamentablemente es así. Bien. El inciso C en torno a esto dice: serán considerados créditos concedidos a un grupo prestatario los otorgados a personas naturales o jurídicas, o sea, a personas naturales, familiares, jurídicas, gerentes de otras empresas que forman parte del grupo empresarial, que mantengan entre sí una relación de propiedad, administración, garantías, etcétera. Un grupo empresarial. ¿Ya? Bien. B. Será considerado también grupo prestatario, o sea, un grupo empresarial vinculado a aquel que sea calificado
por la Superintendencia de Bancos, hoy ASFI, en base a suficientes indicios razonables que lleven a presumir que tienen relación. Como les digo, hay varios grupos empresariales de apellidos conocidos en el medio que se favorecen de este tipo de créditos, que ponen en riesgo el ahorro del público que deposita en los bancos, y los bancos hacen mal uso en la canalización de estos créditos. Bien, eso es de manera general. Entonces, si volvemos a clase, vamos a ser muy detallados con gráficos, con una serie de parámetros en la pizarra, ya, unas proyecciones adicionales para explicar mejor. Vamos al artículo 33. Las normas que el Banco Central dicte con relación al patrimonio de las entidades financieras deberán basarse en disposiciones. O sea, acá estamos hablando del riesgo que llevan las características de operaciones en los bancos, que van subiendo, como van a ver en el texto, del 1 al 5, al punto 5, ya cómo va subiendo el riesgo en función a la cobertura de los créditos. Ya. Por ejemplo, el punto 1 dice riesgo cero para el efectivo, dinero efectivo que tiene un banco en la bóveda donde se guarda el dinero, o sea, riesgo cero. Va subiendo la ponderación, 20% de riesgo se le califica ahí a los garantizados por bancos nacionales o bancos extranjeros, es de un riesgo mayor. Punto 4, riesgo 50% para los créditos garantizados por hipotecas de casa, viviendas, propiedades, etc. Hasta antes de la pandemia nosotros creíamos que tener una casa era altamente rentable, lote, siempre iba incrementándose de precio, ¿no es cierto? Pero ahora con la pandemia está ocurriendo un fenómeno ya muy grave para toda la población. O sea, hay gente que ha quedado desempleada, mucha gente está sin trabajo, han quebrado los negocios pequeños, hay mucha gente queriendo vender sus casas que han sacado a crédito, ya estaban pagadas, terrenos, con una caída primero del 10%, 20%, en este momento está entre el 40 y 50%, que ha caído el precio y aún así no se puede vender. Entonces es un riesgo alto. Esto en punto 4, 50% para créditos garantizados con hipoteca. No siempre una hipoteca entonces de una casa, de un apartamento, es un alto sustento, respaldo para una operación de crédito. Estamos comprobando en este momento que no es así. ¿Ya? Por último, el 5, riesgo 100% para todo tipo de otras operaciones que no tengan cobertura. Por ejemplo, un crédito con garantías personales. Puede ser que los garantes, si antes, digamos, el año pasado sacaron un crédito, firmaban 2 garantes que tenían trabajo asegurado, etcétera. En este momento están desempleados. Entonces eso es un alto riesgo, tiene una ponderación del 100%. Bien, sigamos adelante entonces con los articulados. Vamos a saltar algunos artículos, el 34, el 35, que son simplemente enunciativos, además que estamos viendo algunos nomás. Ya. Vamos al 36, a ver. Para atender necesidades de liquidez, estamos hablando del Banco Central, en casos debidamente justificados y calificados por su directorio por una mayoría absoluta de votos, el Banco Central podrá conceder a los bancos y entidades de intermediación financiera créditos por plazos de 90 días renovables. El Banco Central podrá conceder a los otros bancos créditos para coberturar su iliquidez. Eso está pasando en este momento, ya, con los bonos que se están dando. Ya se está pagando de esa manera para soltar liquidez
para que no caiga la demanda agregada en las personas en este periodo de alta crisis por la pandemia. El artículo 38 estipula varios tipos de incisos, ¿ya?, en los cuales también podemos ver que el Banco Central apoya al sistema financiero legalmente constituido con una serie de elementos. De eso vamos a ver algunos. Tenemos artículos del inciso A al inciso F. Sin embargo, vamos a ver algunos de esos, los más significativos. A ver, vamos a ver el inciso A. Dice que el Banco Central permite a las entidades de intermediación financiera legalmente constituidas a recibir depósitos a la vista y a plazo en moneda nacional y moneda extranjera. Cuando un banco tiene exceso de dinero se llama sobreliquidez. Cuando le falta dinero se llama iliquidez. Entonces se refiere a eso este artículo. El C, el Banco Central podrá aceptar valores en custodia. Dice custodia de valores, ¿no? Hemos hablado antes, lo reitero ahora. El oro en físico de los bolivianos está depositado en las bóvedas del Banco Central de Bolivia. Ese oro que es de los bolivianos en el Banco Central de Bolivia está como valores en custodia. Ya a eso se refiere este punto. El E, subrogarse totalmente, total o parcialmente los derechos de los depositantes de entidades de intermediación financiera, adquiriendo estos derechos al contado o a plazo. Si quiere subrogarse, hacerse para sí cierto tipo de endeudamientos. Entonces, si hubiera quiebra de un banco, digamos, y no pudiera responder a los ahorristas, el Banco Central con esta ley se subroga los derechos de los ahorristas, pone plazo y va devolviendo de a poco los recursos a los ahorristas. Para eso está el Banco Central, para proteger al ahorrista, para hacer que los créditos que se dan no tengan riesgo o se minimice el riesgo. Bien, pasamos al artículo 39. Las obligaciones vencidas de los bancos y entidades financieras con el Banco Central podrán ser cobradas mediante débitos a la cuenta encaje. Hemos visto que los bancos que sufren iliquidez acuden al Banco Central y piden un préstamo para sustentar esa iliquidez. O sea, si la gente requiere sus ahorros y un banco no tiene suficiente dinero porque está prestado, acude al Banco Central de Bolivia por un préstamo de liquidez. El Banco Central le otorga, porque esa es la función del Banco Central, mantener al sistema financiero con alta solvencia. Le presta a un banco, por decir, 10 millones de bolivianos a 6 meses. El banco devuelve los ahorros al público, suelta créditos, etcétera, etcétera. Transcurridos los 6 meses, se debe pagar ese crédito al Banco Central. El Banco Central no le pregunta al banco que le ha prestado, mañana toca pagar, ¿tiene o no tiene? No, el Banco Central llega el día y hace el cobro del monto que hemos hablado en la cuenta encaje de cada banco. Entonces, cada banco debe prepararse para afrontar esa deuda. A eso se refiere que las obligaciones vencidas de los bancos con el Banco Central son cobradas mediante débitos a la cuenta encaje. Último artículo, hay muchos más, pero estamos viendo los más importantes, ¿ya? Y acá terminamos de ver también la ley del Banco Central de Bolivia. De 40 artículos hemos visto unos 28, 30, o sea, sirve de base, digamos, para manejar esta parte. ¿Qué dice el artículo 40? La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, hoy denominada ASFI, no nos olvidemos, colocan entre paréntesis Superintendencia de Bancos y colocan ASFI con lápiz nomás, ya, porque no puedo cambiar el tenor de esta ley. Cuando se hizo esta ley se hablaba de Superintendencia de Bancos. Después hemos dicho que se cambió el nombre de la superintendencia a la ASFI, ¿no es cierto?
Ya, bien. Dice entonces, la Superintendencia de Bancos tendrá la obligación de suministrar al Banco Central toda la información periódica que ésta reciba de los bancos y demás entidades de intermediación del sistema financiero. O sea, todas las operaciones que se hacen en la banca ya están registradas en la central de riesgo, y esa central de riesgo informa periódicamente, diariamente, qué ha acontecido con cada una de las cuentas. Pongamos un ejemplo. Si hoy una persona debería pagar capital más interés de un crédito, se cerró el banco a las 3 de la tarde y la persona no fue a pagar su capital más sus intereses, eso automáticamente pasa a la central de riesgo como vencido. Obviamente en este momento hay otras disposiciones, ¿no es cierto? Hay una especie de tolerancia en la cancelación de los créditos. Pero supongamos, para hacer funcionar este ejemplo, que estuviéramos viviendo una realidad, que no hubiera lo que se están otorgando ahora, facilidades, suspensión de pago, etcétera. No paga el cliente, automáticamente entra a la central de riesgos, y en la central de riesgos está en rojo, entonces pasa a ser el crédito de vigente a vencido. Esa persona no es sujeta de crédito en ninguna parte de Bolivia porque está en red. O sea, si va a un banco en Tupiza, quiere sacar un crédito, le dicen usted debe en Santa Cruz, en tal agencia, crédito. Esa información, ya mediante esta ley del Banco Central de Bolivia, ley 1670, artículo 40, obliga a la ASFI, ante requerimiento del Banco Central, a prestarle todo tipo de información que el Banco Central requiera en cualquier momento. Como son dos instituciones paralelas, entonces sí, la ASFI inmediatamente le pasa la información. Bien, con eso entonces hemos concluido la parte de... Muy bien, si hubiera alguna pregunta, adelante, los escucho. Buenas tardes, licenciado. Tengo una consulta dijo sobre los incisos del artículo 38, a partir del 10%, no sé, dijo algo más, no le pude escuchar bien. No le entiendo, ¿qué me habla, señorita? A partir del 10% tenía algo, se llamaba algo así, dijo. No sé, pues, algo que, pues, si usted no es clara en su pregunta, ¿qué le voy a responder, pues? No, algo así, como usted dice, pues algo así, yo le respondo igual, algo así, es más o menos lo que usted está pensando, es algo así. Listo, respondida. ¿Quién más? A ver, sean claros para que yo pueda responderle, ¿no? Si no hay pregunta clara, ¿qué voy a responder? No es adivinanza, pregunta. Licenciado, buenas tardes. Una consulta. Cuando dijo sobre liquidez, dijo es demasiado dinero, ¿no? Sí. ¿Y el otro era iliquidez o iliquidez? Ya, ahora sí, así se pregunta clarito. Si es clara la pregunta, la respuesta va a ser clara. Sobre liquidez, quiere decir que ese banco tiene exceso de dinero en función a su movimiento, tiene por demás. Por decirle, si un banco mañana va a operar, tiene presupuestado operar con 5 millones los retiros de depósito a plazo fijo, soltar créditos, atender cuentas corrientes, tiene presupuestado 5 millones y tiene 15, tiene 10 de más, digamos, que tiene sobre liquidez. Esos 10 millones puede depositarlos al Banco Central de Bolivia por 2-3 días. Le estaría mostrando al Banco Central de Bolivia que ese banco tiene solvencia, tiene liquidez. Con el mismo ejemplo sacamos iliquidez. Si ese banco mañana tiene que operar con 5 millones y no lo tienen los 5 millones, ese banco tiene problemas de iliquidez. ¿Qué tendría que hacer para solucionar su problema? Primero, acudir a los bancos acá del sistema. Supongamos sea el Banco Ganadero el que tiene iliquidez. Busca al banco más grande que debe tener siempre sobre liquidez, ¿no es cierto? Al Banco Mercantil Santa Cruz. Y su gerente le dice, préstame
5 millones por 3 días. Y el otro gerente le dice, claro, te lo presto al 3%, al 5% diario. Ya, entonces, ¿qué es esa? Una operación ya de call money, préstamo entre bancos que vimos antes, ¿no es cierto? Y ese banco tendría ya los 5 millones para operar según lo presupuestado por su gerente para el día de mañana. Si ningún banco tuviera para prestarle a ese banco, entonces acude al Banco Central de Bolivia y le dice, présteme 5 millones por 15 días, 20 días, 60 días, etcétera. ¿Ya? ¿Está claro, Estefanía? Sí, licenciado, muchas gracias. Ya, bien. Si la pregunta es clara, usted va a tener una respuesta, ya, con ejemplo inclusive. ¿Alguien más? Bueno, parece que no hay nadie más. De nuevo, reitero, estamos a 20 días de concluir el semestre. Aquellos que están mal, vamos, duro a hacerlo. Hay que salvar el semestre. Ya nos hemos pasado más de 3 meses en esto. ¿Por qué por 20 días de sacrificio no vamos a salvar el semestre? Ya, todo está en camino. Así tengan 0, pueden hacerlo. Listo. Que estén bien. Hasta luego.